Estás escuchando TDAH de alto rendimiento, un programa dirigido a personas interesadas en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad de jóvenes y adultos. Un podcast original de INECAP, el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada. Hoy lo que te quería hablar era justo de una conversación que tuve con un paciente ayer, en donde le estaba dando la devolución sobre una evaluación. A él lo que más alto le daba como disfuncional era la motivación. Y en ese sentido me quedé pensando cómo explicárselo, porque el trastorno dice trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces cuando te dicen déficit de atención estás pensando en que el problema principal es que la persona no se puede concentrar. Que no se puede concentrar por ahí en el trabajo, en algunas tareas del trabajo y con omisión, por ahí copia mal un número. O no puede prestar atención en una clase y tiene estas lagunas mentales y no puede seguir el tema, o pensás por ahí en una persona desordenada en casa, pero de ninguna manera pensás que eso se puede tratar de algo relacionado con estar interesado en hacer algo. Bueno, a él que le dio alta la motivación, lo que pensé es, la mejor forma de explicárselo era que él no tiene ganas cuando tiene ganas de hacer algo. Él tiene ganitas, le dije yo. No sé si alguna vez se nos ocurrió pensarlo de esa manera. Y le tuve que explicar de la manera más fácil posible algo que neurobiológicamente es bastante complejo, que tiene que ver con lo que es la motivación en sí. Y bueno, él era de esos pacientes que es a buen entendedor, pocas palabras. Me llamó la atención, viste, estas ironías, ¿no? Que se supone que él tiene déficit de atención, pero mientras yo le hablaba, él anotó casi literalmente lo que le decía, y lo anotó bien, ¿eh? O sea, estaba prestando atención a alguien que tenía gran déficit de atención. Entonces me dice, claro, porque la semana pasada yo me propuse empezar a cuidarme con la comida, venía muy bien, lunes, martes, miércoles, jueves, y me junté el viernes con un amigo y había pizza y mi amigo me dijo de hacernos unos tragos y plum, no lo pude mantener. Y obviamente después de ahí no seguí, ya está, comí pizza, no tiene sentido y lo dejé. O sea, él estuvo 5 días sosteniendo. Algunos podrían decir la concentración, otros podrían decir el orden, ¿no? Si pensás tradicionalmente en TDAH, desde mi punto de vista estuvo sosteniendo la motivación, el interés. Y llegó un factor muy chiquitito, para algunos chiquititos, para mí bastante grande, en donde tuvo una interferencia en su meta, su objetivo, y no lo pudo sostener. Me quedé pensando, rebobino un poquito. Sí. Me quedé pensando cuando contabas esto de ejecutivas. Por ahí para alguien que está familiarizado con el tema resulta fácil. ¿Querés explicarlo un poquito para el público general qué es este concepto, de qué se trata, qué significa? Claro, por lo menos voy a explicar la parte que a mí me parece atractiva en este sentido, ¿no? Dale. Lo que sabemos es que las funciones ejecutivas, que no es que existen verdaderamente, pero nosotros trabajamos con este concepto, que parece un concepto bastante objetivable, son una serie de funciones muy complejas en el cerebro que nos permiten hacer cosas que no están relacionadas con cosas que vemos en el momento o cosas que son necesidades propias. O sea, las funciones ejecutivas son habilidades que nos permiten para ajustarnos para cosas de mediano o largo plazo en el futuro o cosas relacionadas con las otras personas. Nos permiten imaginarnos qué esperan las otras personas de nosotros. Entonces, claro, en el TDAH está afectadas las funciones ejecutivas. Entonces, si yo tuviera funciones ejecutivas conservadas y fuera Federico, le vamos a poner a este paciente, sí. Yo cuando llego a la casa de mi amigo puedo hacerme una imagen, puedo frenar, puedo parar y hacerme una imagen de la foto que quiero lograr, suponiendo que mi objetivo es bajar de peso y tener una figura esbelta. Puedo hacerme esa imagen, retenerla y hacerme la imagen también del resultado negativo respecto de comer una y otra vez pizza cada vez que me junto con mis amigos. Ahora, si tengo disfunción ejecutiva no puedo parar. Ese es el problema. Lo más importante en este caso que tratamos de explicar, que es difícil de explicar, que el TDAH no es déficit de atención, es déficit de inhibición. Lo que no puede hacer Fede es parar un ratito, parar la pelota como decimos acá en Argentina. Frenar. Es frenar, para poder hacer esa imagen mental. El cerebro, que digo, nosotros lo tomamos como una cosa obvia, pero es un aparato tan sofisticado que puede hacer como si fuera una máquina del tiempo, ¿no? ¿Viste esto que charlamos siempre, ¿no? Sí. Es como una máquina del tiempo que en realidad estamos continuamente viendo el futuro. Todo el tiempo. Pero todo el tiempo. Anticipando.
Claro, en este mismo momento, ¿vos qué estás anticipando? Lo que está por venir en la charla y lo que estoy pensando que tengo que decir. Y además, no, como lo hacemos tan automático, las funciones ejecutivas tienen una parte que es voluntaria, pero hay una parte que es intuitiva. Y no le prestamos atención a esa parte intuitiva porque surge, pero lo hacemos. Yo me estoy imaginando, si me pongo a pensar en este mismo momento, me estoy imaginando lo que los youtubers o los que están viendo este video o los oyentes del podcast necesitan saber o les podría interesar saber, y hasta me estoy tratando de imaginar cómo hacer para que esta charla sea entretenida, porque no queremos que la charla sea aburrida. Obvio. Porque queremos que estén motivados. Bueno, pero escuchá, perfecta la explicación. Y cuando decías lo de la motivación, con el ejemplo del paciente que le diste... Fede, le ponemos Fede. Ok, con Fede estabas dándole la devolución y diciéndole que le había salido alto lo de la motivación. ¿Cómo entra? Explica un poco, está bueno explicar esto de cómo es cómo la motivación es parte de las funciones ejecutivas y cómo entra en la ecuación. Y básicamente porque para poder prestar atención y pasar a la acción, tengo que tener lo que se llama alerta. Y lo que me da ese alerta, que es como casi la base de la concentración, es la motivación. Yo necesito, además de estar descansado y despierto, necesito estar conectado. Sin la motivación, que la motivación es el interés, no me puedo conectar. Entonces voy a estar como ido. Así que en realidad lo que le falta a la persona con TDAH no es alerta, es decir, estar despierto, sino que le falta facilidad para interesarse. Hay todo un modelito con un neurotransmisor, un circuito se llama circuito de recompensa, que estaría afectado en la gente con TDAH. Es un reduccionismo, es muy simple, es un poco más complejo, pero dicho de manera simple, dicen como que la dopamina es lo que regula si nosotros vamos a pasar a la acción en algo o no. Entonces la motivación no es algo mental, eso es lo que es más complejo de entender. Es físico, porque lo que hace el cerebro ahí es calcular cuánto esfuerzo físico voy a necesitar para hacer algo. Por ejemplo, esto lo explico siempre, parece que escribir un documento largo en Word es una acción mental, es una acción física. Lo que tengo que hacer es programar a mi cuerpo para que se quede sentado, quieto, tecleando, todo es físico. Dejar mis ojos en un lugar enfocados solamente ahí. Eso es algo físico, no es algo mental. Si mi cuerpo se mueve mucho, si mi cuerpo está tenso, si mi cuerpo está demasiado relajado, no voy a poder hacer esa tarea física. Entonces, para explicarlo, me está buenísima la pregunta que me haces, porque en realidad no solemos tomar en cuenta que la motivación es algo físico, no es mental. Entonces, si tiene que ver de alguna forma con las consecuencias, porque explicaste ahí un poquito el circuito, ¿no? Claro. El implicado. O sea, una persona con TDAH va a tener algún tipo de dificultad en los entornos en los cuales las consecuencias de alguna forma están como o muy postergadas en el tiempo o directamente no existen. Sí, ocultas. Sí, en inglés dicen out of sight, out of mind. Fuera de la vista, eso es para otro capítulo, no me metas ahí, mano, okay, porque ya sabes que no paramos si hablamos de working memory. Pero como la persona con TDAH no puede parar para hacer esa imagen mental, para estimular a su circuito de recompensa, que necesita una imagen mental, sensorial, no puede parar, se basa casi siempre en lo que ocurre ahora o conmigo. Por eso le dicen que son muy centrados en sí mismos a veces, porque no pueden hacer el ejercicio de imaginarse lo que siente la otra persona, lo que necesita la otra persona. Entonces, no tienen la motivación, su cuerpo no se activa, entonces están casi siempre descalibrados con aquellas tareas que no les resultan interesantes. En realidad, la mayor parte de las veces la gente con TDAH está motivada y está atenta. Esa es la otra ironía, ¿no? Viste que hablamos siempre cómo hacemos para explicarle al papá del adolescente que pasa varias horas jugando a los videojuegos que el chico tiene déficit de atención. Porque no se lo puedes explicar, porque no tiene déficit de atención. No, en todo caso sería falla en la regulación de la atención, o poca o mucha. Sí, porque en realidad el chico está atento. El problema es que está atento a la actividad equivocada y se le desordenan las prioridades, porque no puede frenar para imaginarse que los papás lo van a castigar y si lo castigan no va a poder jugar a la Play. Todo ese ejercicio no lo puede hacer, ¿por qué? Porque no puede frenar. Entonces,
todo el kit de la cuestión acá está en... Me hizo pensar, ¿no? Lo importante, pues... Además, me interrumpo acá. Desde el punto de vista del déficit de atención, ¿cómo se explica que Fede, que se supone que tiene un TDAH grave, vos lo evaluaste a Fede, sabes de quién te estoy hablando? Es un seudónimo, igual les aclaramos acá a los oyentes, ¿no? Pero y Fede tiene déficit grave y crónico. Sí. ¿Y cómo se explica desde el modelo de que es déficit de atención que él pudo prestarme durante 45 minutos más atención de lo que me prestan la mayor parte de las personas cuando doy ese tipo de explicación si él no puede supuestamente concentrarse? Sí, justamente por esa variabilidad en la atención. O sea, él estaba motivado, altamente motivado para escucharte y la recompensa era alta en ese entorno, entre comillas. Sí, porque él estaba obteniendo un alivio enorme porque estaba recibiendo, si mi explicación era correcta, él estaba recibiendo una explicación que le generaba un alivio enorme respecto de algo que le pasaba que nadie le había explicado. Entonces, estaba súper interesado en la charla, entonces estaba muy atento y pudo retener la información. Perfecto. Entonces, desde el punto de vista de la desregulación de las funciones ejecutivas y la motivación, lo de Fede es perfectamente explicable. Pero ahora, desde el punto de vista del déficit de atención, tenemos que, seguro, inventar otro nombre. Sí, hay como reconceptualizar todo el trastorno. O por lo menos la parte del nombre, ¿no? La conceptualización teórica creo que avanzó mucho. Claro. Pero no condice o no corresponde con el nombre que tiene hoy todavía el trastorno. Sí, es todo un problema esto de hablar, por ejemplo, con autoridades escolares, ¿no? Y poder transmitirles que en realidad la ayuda que le tienen que dar al alumno no es una ayuda referente a alentarlo a que preste atención, sino una ayuda contextual. Generarle un contexto para que se le despierte el interés para que pueda hacer la tarea. Motivarlo más. Sí, pero ¿cómo motivarlo más? Porque a Fede me dice, toda la vida me vienen diciendo que yo me tengo que esforzar más y que le tengo que poner voluntad y yo no sé cómo. Pero Fede no puede, por eso no sabe cómo, porque no puede. Sí, es 100% lo que nos trae la familia, ¿no? Es vago, todas esas etiquetas, viste, que les terminan poniendo. Sí, o la vida es así, la vida es dura, ¿no? En Latinoamérica somos muy de decir eso, la vida es dura, la vida es así, hay que ponerle voluntad, la tenés que luchar. No tienen con qué, porque no tienen el no sistema. Las ganas, no le pones ganas. No le pones ganas. Y entonces esto es un circuito, encima es negativo, porque ya el paciente viene con poquitas ganas y que le digan algo así, menos ganas le va a dar. Obvio. O más, no sé, no me imagino cómo alguien puede tener más ganas si le dicen que es un vago. 100% agrava el problema. Y así como pienso ahora, ¿no? Claro, si yo estaría escuchando esto ahora, ¿cuál es la solución, ¿no? de todo esto? ¿Cuáles son estrategias que vos les solés dar a los pacientes referidas a cómo mejorar su motivación? O sea, sus ganas de hacer algo que inicialmente no tienen ganas de hacer. Para mí ¿Cómo se hace? Para mí hay dos bases, o sea, hay dos grandes grupos de estrategias. Ajá. O sea, algunas les van a sonar que en nuestra cultura son difíciles de aplicar, porque es verdad y están pensadas, si uno lee y recorre los manuales, están pensadas más para culturas anglosajonas. ¿Qué te dicen? Hay un tema cultural, ¿no? Hay un tema cultural. ¿Qué te dicen los manuales? Te dicen, ok, tenés este problema con este grupo de pacientes y te dicen estos entornos en los cuales no hay una consecuencia identificable o está muy demorado en el tiempo, va a ser un problema para este grupo de pacientes. Entonces te dice, tenés que enseñarles a los pacientes a construir artificialmente consecuencias en este tipo de entornos. Pero como si fueran perritos. No, pero lo que te dicen básicamente, lo decís gracioso y puede sonar gracioso. Sí, pero me estás hablando, ¿no? Te hago como el abogado del diablo, ¿no? Sí. Pero me estás hablando como si fuera, ¿qué somos? ¿Delfines? Que cuando me tirás el pescadito cuando yo golpeo la pelotita con... En un punto somos mucho más sensibles al condicionamiento clásico, le decimos nosotros, de lo que creemos. ¿No es muy superficial eso? Para nada, por lo menos... Sigo con lo del abogado del diablo, sí, porque son las cosas que me suelen decir. En el papel. Está comprobado y hay suficiente evidencia que los pacientes que aprenden a usar mejor los premios, los privilegios, incluso los terceros para la familia va esto, cuando incluso la familia usa mejor los elogios, son pacientes que pueden sostener mejor la motivación
en ciertas tareas que les cuestan más naturalmente por tener el trastorno. Entonces, todo un grupo de estrategias tiene que ver entonces con aprender a crear. Pero un elogio puede ser un premio en sí mismo. Exactamente. Y un premio de corto plazo sería. Exactamente. Porque por ahí no lo va a hacer tanto por que tiene que aprobar la materia en diciembre, siendo ahora noviembre, sino porque va a venir su papá y lo va a felicitar. Perfecto. Por lo hecho. Perfecto. Se transforma eso del futuro en el presente. Exacto. Aproximar los estímulos y las consecuencias. Esa es la clave de esta parte de las estrategias. Súper interesante, pero es eso. ¿Por qué? Porque estás trabajando también con el tiempo, que es justamente lo que en el trastorno está bastante afectado, que te dicen el reloj interno de alguien que tiene TDAH está distorsionado, está afectado. Por algo tan sonso, si un grupo de estrategias es algo que puede parecer sonso u obvio, pero que no es tan obvio, que es enfocarse en los estímulos sociales positivos, los elogios. Sí, y también, por ejemplo, volviendo a lo que te decía de las culturas, ayer justo lo discutía con un paciente. Le explicaba esto de vos le decís por ejemplo, a alguien, hemos trabajado con pacientes de otros países y le decís a alguien, mirá, una consecuencia positiva posible sería que vos te tomes un café. Lo hablaba y se me reía el paciente porque le parecía algo totalmente sonso, tonto y sin ningún tipo de sentido, y cómo eso podía funcionar en nuestra cultura como una consecuencia positiva. Pero tiene que ver con encontrar pequeñas cosas que resulten de alguna manera agradables y satisfactorias para el paciente y de alguna forma le peguen en la motivación, en forma positiva. Y acá en nuestra cultura me parece que nos cuesta pensar mucho en esas cosas chiquitas, de decir, hago tal tarea y me tomo un café, como algo que me resulta agradable, o no sé, a vos te pueden ocurrir otras un montón. Sí, a mí por lo menos creo, quizás sí no me di cuenta, pero no sé, yo creo que no me educaron no creo que me hayan enseñado a detectar que son pequeños premios agradables, como que no me enseñaron a darme. Bueno. Y a detectar que tengo que incluir pequeños premios a lo largo del día. Por ahí no me di cuenta y me lo enseñaron, pero a mí en general creo que a nadie nos educan con ese tipo de estrategias. O sea, la educación emocional somos medio analfabetos en general. Sí, de hecho, en esta charla ahora me acabas de hacer notar que cada cafecito que me tomo, soy un poco estructurado, ¿no? Entonces tengo mis tres cafés en el día. Y uno tiene que ser el desayuno, uno después del almuerzo y uno con la merienda. Y entonces, justo cuando tengo un huequito entre pacientes o después de almorzar, tengo ese huequito, voy a ese momentito y me armo el café. Pero yo lo doy por obvio como es parte de la rutina. Pero en realidad siento algo lindo cuando me sirve ese café. Estás incrementando las emociones positivas, que es algo que aparte para un paciente con TDAH viene súper bien y hay que hacerlo. Y yo siempre cuando explico este concepto lo que les trato de transmitir es esto, estás trabajando con algo súper simple, pero que es conceptualmente complejo, de fondo. O sea, el paciente cree que por tomarse dice Manuel, no, esto no me va a funcionar, qué sé yo, ¿para qué voy a hacer esto? No le encuentra mucho el sentido, pero la verdad es que estás trabajando sobre las funciones ejecutivas. Estás trabajando sobre las funciones ejecutivas y además estás cambiando el foco de atención porque... sí, claro. Puede ser que el paciente con el que vos hablabas te diga, pero yo ya lo hago. No es lo mismo que él vaya, pongámosle Dani. No es lo mismo que Dani. Automáticamente, en automático se sirve ese café, que termine una tarea y con conciencia sepa que va a ir a darse el premio de tomarse el café. Yo creo que cambia eso, ¿no? 1000%. Dani lo que está haciendo ahí es desarrollar un sistema que apoye ciertos hábitos positivos y que obviamente va a impactar en lo que quiera hacer, en la productividad en todos los niveles. Entonces ahí está desarrollando un sistema. Esa es la diferencia. Tomar el café en automático como hago yo, por más que intuitivamente lo hago así, eso no es un sistema si lo hago en automático. No, si no te das cuenta el vínculo que existe entre esa acción que estás teniendo y cómo estás trabajando en el nivel de las emociones. Ahora me muero de ganas de ir a tomar un café. Y la motivación. Después de esto vamos a tomar un café. Sí. Dígase café o dígase lo que yo siempre digo, en nuestra cultura latina hay mucha, les digo atentos a la variabilidad individual, o sea, lo que no funciona para una persona, lo que funciona a vos, por ahí no me funciona a mí. Por ahí en culturas más estructuradas es más estándar. Mira.
Entonces, por eso en los manuales uno se encuentra siempre los mismos ejemplos. Ah, mira, Entonces, sí, acá, somos súper variables nosotros, súper. y los latinos, los terapeutas, esto lo que tenemos de difícil es que tenemos que hacer una adaptación muy manual y artesanal con cada paciente. Y cada vez que, sí, ¿no? Ahora me hace pensar con cada vez que armamos alguna ficha de recompensas o incentivos, es una negociación, a veces lleva varios encuentros en diseñar esa ficha porque tenemos que ver cuál es el incentivo particular positivo para cada uno de esos pacientes. Exacto, prueba y error. Y te pregunto, vos dijiste que habían 2 estrategias, creo que entendí que estás hablando de un una en grupo particular, que es la de los incentivos bien de corto plazo. Sí. Traerlos. Y... Sí, el otro grupo de estrategias que tiene otra complejidad es lo que nosotros le decimos inclusión de terceros. Es que en este es muy amplia esa estrategia, pero con la motivación funciona de esta manera. Hay que asumir compromiso con otras personas y comunicarlos. Está comprobado que aumenta la motivación de la persona frente a lo que tiene que hacer. ¿Sí? O sea, lo voy a traducir un poquito más, quizás más simple. Si yo te cuento a vos... Tenemos todo un trabajo en INECAP Okay. Que tenemos en ese sentido. Sí, esa estrategia... ¿Querés explicarlo vos? Explícalo vos, dale. No, pero suena fácil. Quiero aclararte, paro acá porque suena fácil, pero es todo un desafío. INECAP tenemos horas de ver de dónde sacamos esa persona, quién es esa persona, cómo puede hacer esa tarea esa persona. No te dejo hablar, pero me hiciste pensar del trabajo arduo que nos lleva la tarea. Es súper difícil porque esta es la parte de los tratamientos que es compleja en el sentido de tener que ver cómo hacer para incluir a la red, ¿no? A los familiares. ¿Quién va a ayudarte y va a cumplir ese rol en los tratamientos? Bueno, el término en inglés, viste que hay palabras que no son tan traducibles. Sí. De la estrategia, ¿no? Vos estás hablando de accountability. Exacto. Y en inglés se dice, para eso a la acción se le dice being accountable. Sí. Que en realidad vos lo que necesitas es una persona que esté con disposición para dar esa asistencia. No es una acción puntual, es como una disposición la Exacto. Inclusión de terceros. Sí. Entonces la palabra inclusión de terceros es medio difícil de explicar. 100%. Sí, no es el mejor. Sí, y también te genera también todo este problema social en donde, pero si él se supone que tiene que desarrollar autonomía para gestionar sus cuentas, explícame de qué manera, Manu, trata de explicarlo vos, de qué manera que agregar a alguien que lo asista le incrementa la autonomía, si eso lo que va a hacer es disminuirle la autonomía. No, lo que hace es, sí, el principio general del tratamiento para una persona que padece TDAH este es el principio general, es a que el paciente aprenda a estructurar el entorno para apoyar el déficit que tienen las funciones ejecutivas, ¿sí? Sí. Entonces, que para lograr autonomía, como vos decís, esa pregunta, hay una serie de etapas y de pasos. Y en una etapa del tratamiento, el paciente posiblemente necesite el apoyo de terceros para apuntalar ese déficit y ir ganando de a poco y paulatinamente autonomía, ¿se entiende? Sí, vos decís, en principio, no esperar de la automotivación. Exacto. Es incluir a alguien para ayudar a que ese paciente se motive, y una vez que se logra... Y que aprende el sistemita, cuando aprende el sistemita, después con la repetición. Exacto. No, y además cuando el sistema es más fácil, ya necesita menos motivación, Exacto. porque ya no necesitas tanta energía al principio. Como le decía, también esto lo hablé con otro paciente ayer, le decía, el principal problema de la actividad física probablemente sean, te diría, el primer mes y medio, quizás las 6 a 8 veces, pero hay que pasar ese primer mes y medio. Sí. Entonces vos decís, incluir un amigo, incluir un familiar para que vaya a caminar o a correr con el paciente en esa primera etapa en donde no puede automotivarse, y sí se va a motivar por pasar un tiempo, un rato con esa persona, es como clave para esa primera etapa, decís. Sí. No es que es todo dependencia. No es todo. Parece frío, si lo digo así, pero... Es medio instrumental, sí. Sí. La persona es parte del sistema, al principio esa persona, y después se tiene que ir corriendo el sistema para que el sistema funcione, digamos, el paciente encuentre la manera de que funcione sin esa tercera persona. Pero al principio es así. O sea, la persona de esa tercera es parte del sistema. Sí, me estaba acordando de un paciente que me contaba, orgulloso, se sentía un héroe, parece exagerado, pero se sentía un héroe porque había logrado por un par de meses ir a nadar solo, ¿no? Okay. Y si vos
si entendés bien de TDAH y función ejecutiva, es un acto heroico para una persona que tiene un déficit serio de automotivación, que haga una actividad física que no es la que más le gusta. Y un logro. Es un logro. Pero, ¿qué hizo el primer mes? Su esposa todos los días lo alentaba y le recordaba si podía ir a nadar. Exacto, lo hablamos 1000 veces, esto de que, y está manualizado, esto de que incluir a los familiares en los tratamientos de alguien que padece TDAH es la regla y no la excepción. Y no es muy común encontrar, por lo menos en Argentina y en Latinoamérica, me animo a decir, que los tratamientos se hagan de esa manera. O sea, hay un enfoque como más individual en general en los tratamientos, y con TDAH, como hay tanto desconocimiento, me parece que también pasa. Entonces está bueno que tener en cuenta que es parte del tratamiento. A ver si puedo hacer como un resumen de 2 palabritas de lo de hoy. Bueno, básicamente lo que hablamos hoy es este término, TDAH, déficit de atención, no es preciso. Y no es preciso en el sentido de que una de los déficits más importantes de las funciones ejecutivas que tienen los pacientes con TDAH es el déficit de la motivación, que es esta energía para ir en búsqueda de una meta. Sí. Y este déficit está dado porque van a tender a motivarse con cosas que ocurren a partir de su persona en sí mismo, sus intereses individuales y no de otros, y se van a ajustar más a lo que pasa ahora y no lo que pasa en el futuro. Exacto. Depende del contexto. Entonces, pensamos que es importante que tanto el paciente como los familiares entiendan esto, y que la falta de motivación o las ganitas no es una elección, sino que es una limitación. Sí. Más importante que el problema atencional. Y entonces que hay un par de estrategias no fáciles de implementar. Por eso los pacientes con TDAH necesitan ayuda profesional y no consejo liviano y social. No hablamos hoy de la medicación, pero la medicación también corrige este defecto. Así que tengan en cuenta, pueden empezar, si quieren, alguno puede tomar, yo diría, hasta pueden hacer ejercicio en forma casera, de elegir o buscar a ver si hay algún premio que quizás ya están usando o que pueden llegar a usar. Sí, primero quizás identificar qué tareas son en las cuales los motivan menos, o en las cuales las consecuencias están muy demoradas, y después elegir esto que vos decís. Es decir, bueno, ¿qué premio me puedo poner con esta tarea particular? A ver cómo me afecta si el termómetro de la motivación se mueve un poco, la aguja. A ver si me motivo más o me motivo menos. Porque es muy personal. De hecho, la recompensa puede ser una cosa tan sonsa como hacer un tilde en un checklist. Y hay varios pacientes que funcionan así. Está perfecto, resumiste creo que conceptualmente todo lo que no entienden la mayoría, que es esa simpleza. Entender que algo simple como eso puede tener un impacto en algo tan complejo como una función ejecutiva, que es la motivación. Entonces, pueden buscar cuál es esa tarea atada a qué recompensa, ¿no? Y hasta poder empezar a pensar con qué persona sí y con qué persona no harían esa tarea de inclusión de terceros. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Este podcast fue producido por INECAP, el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada, institución especializada en evaluación y tratamiento del TDAH de jóvenes y adultos de forma accesible desde cualquier parte del mundo. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org y nuestro mail info@inecap.org. Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.